Estimado abogado, es un gusto tenerlo aquí en nuestro espacio de entrevista Manavisión Plus. Vamos a conversar un poco sobre la Ley de Integridad Pública y estos despidos que se registraron la semana pasada y que afectaron alrededor de 5.000 funcionarios del país. Bienvenido. Bueno, muchas gracias María Emilia por la invitación. Bueno, yo tengo entendido que esta ley lo que busca es fortalecer justamente los pilares de la transparencia, de la rendición de cuenta y también la conducta ética en la administración pública. Hemos visto que ha sido creciente la estela del negativismo con respecto de la confianza pública. El sector público de alguna manera le está debiendo a la sociedad y la desvinculación que por antonomasia da la Ley de Integridad Pública y su reglamento que fue expedida por el señor presidente el fin de semana pasado. Claro, es triste saber de que 5.000 familias tienen a su miembro como desvinculado, pero ¿qué representa estas 5.000 familias? Apenas el 1.014%. O sea, no se desbarata el andamiaje del funcionamiento público con la desvinculación. Y esto no es nuevo. Recuerde usted que en el 2007 ya se separaron a bastantes miembros también del sector público. También en el gobierno del señor Lenín Moreno, también él dijo que iba a aminorar el tamaño del Estado. Yo no creo que esto pase por aminorar el tamaño del Estado, porque no hay supresión de partidas. Yo creo que lo que más bien aquí es que se está liberando espacio para ingresar nuevos miembros al sector público. Pero, sin embargo, claro, ¿cuál ha sido la denuncia oficial que hemos tenido? Es que la mayoría de los 5.000 que han sido desvinculados son personajes que no estaban respondiendo a la necesidad justamente que les subsume su función. Es triste conocer esta noticia, 5.000 personas que son desvinculados, pero hay que aterrizar en la realidad. ¿Esto desbarata el andamiaje del servicio público? No. Segundo, esto no es solamente típico de Ecuador. Esto ya ocurrió en Argentina, ocurrió en México, ocurrió en Colombia, en Estados Unidos, que hay una ley similar, incluso con el nombre casi que un copy-pega de lo que ocurre en Ecuador. En todo caso, esto también hace que el Ecuador avance en la eficiencia. El funcionario público sabe ahora que como va a ser sometido a una observación, tiene que dar lo mejor de sí. El que está preparado, el que rinde sus funciones, no creo que tenga ningún inconveniente con esta ley y este reglamento. ¿Qué tal, José, abogado? ¿tienes Buenos alguna días. pregunta? José Moreira desde Manta les saluda. Abogado, ¿cómo garantizar eso, lo que usted menciona específicamente? ¿Cómo garantizar eso, que estas 5.000 desvinculaciones no afecten al desarrollo normal a la atención ciudadana y que los procesos en las instituciones públicas, que los trámites que se realicen, se los haga con total normalidad sin afectar al ciudadano? Bueno, es algo que no se lo puede garantizar en un micrófono, como por ejemplo ahora. Eso solamente el tiempo nos va a dar las respuestas, cuyas preguntas hoy son incertidumbre. Pero sin embargo, vemos que esto como antecedente, ya Ecuador ha sufrido decisiones similares a la que ocurrió este fin de semana y no se desbarató el andamiaje público. Por lo contrario, hace un momento yo le decía que ha sido creciente la desconfianza pública en el servicio porque no ha sido eficiente. Hay mucha gente que se queja. Yo le voy a poner un ejemplo. Tengo una cliente que fue a solicitar al Cenecit una certificación, que uno lo puede imprimir en línea, no me demora ni 2 minutos, pero necesita que venga certificado para un trámite legal. Cuando acudimos al Cenecit, el Cenecit le dijo que había que esperar de 8 a 15 días. Entonces, mire que hay unas cuestiones ahí todavía que el funcionario público muchas veces se siente endiosado de su puesto y resulta que no se optimiza la función o el servicio público. Me parece que esto nos ayuda, nos va a ganar a que el funcionario público se va a comprometer. Claro, es un poco inquisidor, por eso yo también en una entrevista anterior hablaba de lo bueno de la ley y el reglamento y lo malo. Entonces, en lo malo es que, por ejemplo, ahora están muchas cosas por verse. Por ejemplo, que esto pueda ser utilizado de manera política, como una cuestión inquisidora de separar a aquellos que no juran bandera con mi partido político. Sí, claro que da la posibilidad. Y esas reglas tienen que estar debidamente definidas. Yo hablaba de la ambigüedad también de esta ley, y es que los parámetros no son formales de cómo mismo se van a hacer las evaluaciones. O sea, es muy discrecional todavía. Abogado, justamente usted lo mencionaba. ¿Cómo se puede garantizar que esta ley no sea utilizada para perseguir a funcionarios públicos que no son partidarios del gobierno?
Bueno, yo creo que las garantías que tenemos, las garantías que incluso el mismo derecho crea para que el leviatán o el Estado, que es el fuerte, que es incluso tiene un símil como el monstruo, el poder del Estado, no sea aplastante con respecto del más débil, que en este caso es el funcionario o incluso hasta un ciudadano administrado. Pero para eso están las garantías legales, también la ley orgánica fortalece las garantías, que por ejemplo, si una persona es desvinculada, bueno, primero tiene que ser indemnizado, que tengo entendido, se indemnizan a todos los 5.000 empleados públicos, por ahí vaya, se fortalece un poco el emprendimiento, no es que quedan en el aire. Y por otro lado es que si me separan de una institución o por ejemplo, si en una entidad finalizan esa partida presupuestaria, el Estado tiene que rehabilitarlo en otro lugar. No es que solamente vamos a sacar a través de los exámenes, sino que si una institución tiene que cerrar esa partida presupuestaria, tiene que ubicarlo en otro lugar y eso antes no había. Organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, han anunciado que se van a realizar marchas en contra de esta ley. ¿Hasta qué punto es beneficioso o perjudicial el que hayan este tipo de manifestaciones, teniendo en cuenta la situación no tan buena económicamente en la que se encuentra el país? Bueno, siempre estos organismos son organismos que se manejan como centinelas, custodios de los derechos del trabajador. Yo creo que hasta por oficio está bien que lo hagan, porque hay que poner las reglas del juego, no se puede dejar abierta una posibilidad para que cualquier gobierno, indiferentemente de quién esté ahí, pueda hacer todo lo que quiera hacer, porque también esto genera una inestabilidad laboral con respecto de los funcionarios que tienen nombramientos provisionales, ahora pueden ser desvinculados y ahí hay una regresión de derechos y recordemos que en materia laboral no se puede legislar en contra de los derechos ya adquiridos. Abogado, usted mencionaba que estos funcionarios que han sido desvinculados de sus trabajos deberán ser reubicados en nuevos puestos de trabajo. No. Cuando en esta ocasión ellos incluso son ya indemnizados, pero si por ejemplo el Estado decide cerrar, por ejemplo ahorita una empresa pública, el Estado tiene que garantizar la prolongación del trabajo de ese funcionario y tiene que reubicarlo en otro lugar. Listo. Eso está en la ley. ¿Y cómo se puede garantizar esto, abogado? Bueno, yo le digo que no lo podemos garantizar a través de un micrófono. Eso se garantiza a través de los mecanismos legales pertinentes. Por ejemplo, tenemos el derecho contencioso administrativo. Cuando el ciudadano administrado se ve vulnerado o se siente vulnerado por alguna decisión, por algún acto administrativo, entonces ellos pueden activar las garantías y pueden ser invocadas, incluso desde la Constitución, que es la Carta Constitutiva de nuestro país. Veíamos el fin de semana que más de 200 empleados, específicamente técnicos, fueron desvinculados desde Petroecuador. Lo mismo ocurrirá en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La unificación de ministerios también reduce la carga laboral. ¿Qué harán? O sea, ¿qué pasará con estas personas? Son 5.000 familias. Usted menciona que es apenas el 1.14%, me parece. Ya. O sea, ¿qué medidas o qué opciones hay para estas personas que salen del sector público? Muchas de ellas a lo mejor hasta con nombramientos permanentes. Bueno, de nombramientos permanentes no conozco yo, pero recuerde que todos son indemnizados. No es que son separados y están a la deriva. Ellos son indemnizados y de pronto pueden invertir. Pero mire, esto no solamente es típico de Ecuador, le decía yo, porque esta ley no nace como una iniciativa del gobierno. Esto ya se lo aplica en otros países y nos toca vivir lo que ellos ya vivieron. Pero ¿qué es lo que se busca? Es la eficiencia en la administración pública. Alguien decía por ahí que era para aminorar el tamaño del Estado. No creo yo que sea para aminorar, porque no se habla de supresión de partidas. Incluso el presidente lo dijo ya en su discurso, que hay jóvenes que necesitan ingresar con una nueva visión y que estén ligados al servicio como corresponde, eficiente. En todo caso, el haber aminorado los ministerios. Mire usted que en la región solamente estábamos debajo de Venezuela en tantos ministerios, siendo un país más pequeño que Colombia, que Perú, que Brasil. Somos un país que tenía muchos ministerios
Y por ejemplo, lo que estamos haciendo es regresar a lo que antes ya había, porque antes, no sé si usted recuerde, había el Ministerio de Educación que también veía cultura y deporte. Prácticamente regresamos a lo que era antes. ¿Y usted entonces considera acertada esta medida de haber reducido ministerios y fusionado algunos? Bueno, no podría decir yo que es acertada porque solamente el tiempo nos dará los resultados de cómo se aplica. Muchas veces no se trata de aplicar normas. Mire, el Ecuador en 204 años de república ya tenemos 20 constituciones y algunos ya quieren una constitución más. Entonces, esto no pasa por aplicar normas solamente, sino pasa por la voluntad, por la deontología del ser humano, de querer hacer las cosas bien, pero responsablemente. Genera temor, sí, genera temor en los aspectos negativos. Por ejemplo, la afectación a los derechos laborales, los riesgos de uso político que pueda tener esta ley. Pero, sin embargo, esto nos pone a la par de la implementación de normativas que se están aplicando para mejorar la eficiencia en el sector público, que en el Ecuador ha sido creciente la negativa, que ha sido creciente la desconfianza al servicio público. Ojalá y mejoremos. Son más de 450.000 los servidores públicos a nivel nacional. ¿Es viable realizar las supervisiones cada 6 meses, las evaluaciones por parte del gobierno, o se lo debe hacer cada trimestre o cada año? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, 450.000 es solamente más de 450.000 servidores públicos sí, en el Ecuador. Sí, eso es de la línea del Ejecutivo, porque en la población económicamente activa hablamos de 800.000 empleados públicos, ahí están los GAT y está todo lo demás. Claro. En todo caso, en las recomendaciones que debería de implementarse es que esto lo maneje un organismo independiente para que pueda formular los exámenes, porque si se lo hace como una prerrogativa de la misma entidad, esto va a ser fácil para que sea coaccionado políticamente. No dice nada la ley ni el reglamento, pero debería de crearse un organismo autónomo, independiente y que incluso sea democrático el cuadernillo de tipo de evaluaciones que deben de presentarse. Digo, hasta para darle más tranquilidad al servidor público. ¿Y usted cree que estas evaluaciones deben ser realizadas por personal externo a la institución o está bien que las realice el jefe directo? Es lo que le estoy diciendo. Debería de ser imparcial y democrático. Que no vaya coaccionado. Que Julana, Sutano me miró mal, me miró la boca. O sea, que no haya espacios para ese tipo de pensamientos. Listo, abogado. Pero es necesario, y es necesario, previo a las evaluaciones o antes de las evaluaciones, que haya capacitación a los servidores públicos. Sí, eso dice la ley. Eso dice la ley, que ahora es obligación. Tiene que incluso ser sometido a actualizar sus conocimientos. Y también la ley habla de premios, de que si usted es evaluado y sale bien, usted puede ir ascendiendo, usted puede ir incluso a acceder a nuevas capacitaciones que son costeadas por el mismo Estado. En todo caso, yo creo que la ley no es del todo mala. Habrá que ver con el paso del tiempo. Eso sí, tenemos que custodiar que todo lo que se haga con transparencia y en beneficio del Ecuador y de todos los ecuatorianos. Listo, abogado José, este tema lo vamos a seguir ampliando después de esta pequeña pausa comercial. Ya regresamos. Muy bien, José, amigos que nos sintonizan y se conectan junto a nosotros. Seguimos en nuestro espacio de entrevista con el abogado Manolo Cabrera, que nos está brindando un completo análisis sobre la Ley de Integridad Pública. Sabemos que esta ley, estimado abogado, no va a tocar a ciertos grupos. ¿Cuáles son estos grupos y por qué no serán tocados o de una u otra manera afectados con las medidas que se están tomando con esta ley? Bueno, justamente son los grupos que ya han venido padeciendo de una crisis, el sector de salud, el sector de educación y las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Un gobierno debe ser eficiente o debe de resaltar en 4 puntos que son la educación, la seguridad, la salud pública y la generación de empleo. En la generación de empleo sabemos que el Estado es un pésimo generador de empleos
incluso es en estos últimos años el que menos ha invertido y no dinamiza la economía del país. Entonces sería terrible que se toque al sector salud, al sector de la educación y al sector de seguridad, que son los que vienen ya padeciendo de una gran crisis. Abogado, ¿qué es lo que se debería tomar en cuenta al momento de realizar las evaluaciones de los más de 800.000 servidores públicos? ¿Cuáles son los parámetros, dice usted? Eso es lo que o sea, claro, ¿cuáles son las...? Sí, esa es la ambigüedad todavía, que no están los parámetros definidos. Y es un desafío, está por verse. Porque es lógico que deberían de preguntarle cosas que van ligadas con respecto a sus funciones, a la deontología del deber ser de un funcionario público. Porque mire, lamentablemente, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? Que personas de grupos delincuenciales organizados son los que aparecen en la nómina de funciones de una institución pública. Entonces, todo esto viene a representar como una especie de un tamiz para que la eficiencia y la ética pública sean una realidad y no solamente reposen como cantos de sirena en un cuerpo normativo. ¿Se debería reformar también esto de los concursos de méritos de oposición? Bueno, esa es la opción para poder alcanzar un nombramiento definitivo a través de concursos de méritos y oposición. Me parece que eso no se toca. Por lo contrario, el Estado ha carecido de hacer nuevos concursos de méritos y oposición, y es lo que ha dado paso a estos nombramientos provisionales que no generan una estabilidad, sobre todo con los cambios que ha tenido la ley ahora. Abogados, son algunos los docentes que pertenecen al magisterio que sienten temor con esto de los despidos. Si bien es cierto, es un sector que no va a ser tocado, eso no les quita que van a ser evaluados 2 veces al año. Así es, así es. Entonces, ¿qué es lo que ellos deben cuidar de su trabajo en todo caso? Bueno, cuando le dan a usted su acción de personal, ahí le dice las funciones que usted va a realizar. Entonces tiene que entender cuáles son los parámetros, cuáles son las metas. Recuerde que incluso somos medidos, incluso por gestión de resultados. Entonces, si nosotros logramos dar sería ejemplos de eficiencia, entonces yo no tendría que estar preocupado. Abogado, en caso, y pongámoslo a modo de ejemplo, si me llegaran a desvincular de mi trabajo en alguna institución pública, pero considero yo que mi trabajo ha sido correcto, lo he hecho de buena manera, lo he desempeñado de manera impoluta durante meses o años, ¿qué opciones tengo? ¿O no tengo ninguna opción para presentar para a lo mejor ser restituido? O sea, ¿qué opciones tengo yo como para apelar dicha situación y tratar de recuperar mi puesto de trabajo? Claro, tiene todo un cuerpo normativo que lo ampara, porque no solamente es el hecho de que no di bien mi examen y automáticamente estoy separado. No, más bien el examen, yo puedo incluso pedir una recalificación del examen como primer momento, y aparte que después es que soy sometido a un sumario administrativo con todas las reglas del debido proceso, y si se hallan elementos contundentes para ser separado, lógicamente va a ser separado, pero no queda ahí, yo me queda la vía contencioso administrativo para poder hacer mis reclamaciones legales. Okay. Abogados, sin embargo, se registraban casos, nos comentaban e incluso estuvimos de cobertura. Hay funcionarios que fueron desvinculados de su trabajo, ellos aseguran que no fueron evaluados, que nunca se les llamó la atención, nunca se les adjudicó ningún memorándum o algo por el estilo. Aseguran que fue a dedo estos despidos que se registraron la semana pasada. Bueno, recuerden que también existen los contratos ocasionales, que con el gobierno del señor Lenín Moreno decía que si usted tuvo un contrato ocasional, le podían renovar otra vez ese contrato ocasional, y ya por tercera vez ya no, ya usted tenía que tener un nombramiento provisional. Entonces, probablemente se pueda tratar de alguien que es desvinculado por otra opción, y claro, como el momento hace que sea una noticia que, bueno, que es prácticamente una conmoción en este último fin de semana, probablemente esta persona diga que también es por eso. No necesariamente tiene que ser, porque como yo le expliqué ya, el tema de las evaluaciones todavía no se ha aplicado. Lo que se ha hecho es que se ha separado a aquellas personas que se ha evidenciado que no están cumpliendo con su función, y aparte se los va a indemnizar. No es que simplemente han sido separados nada. Y de pronto este proceso es un poco más largo de poder defender sus derechos a quienes han sido parte de una institución pública por más de 10 años. Como yo le decía, esto ya ha ocurrido antes. Incluso hasta en la función judicial, recuerden ustedes que jueces
fueron separados, funcionarios de la Administración de Justicia fueron separados y que después ellos ganaron gracias a todo el cuerpo normativo que tutela los derechos del trabajador. Por eso esto no es solamente una estocada de muerte a quienes se sienten vulnerados en su derecho, tienen todos los caminos legales para poder hacer sus reclamaciones legítimas. El gobierno busca con esto realizar o llevar a cabo un plan de eficiencia administrativa, pero aparte de los despidos de funcionarios públicos, ¿de dónde se puede tomar también para que el gobierno lleve a cabo una eficiencia administrativa en el país? Bueno, o sea, haciendo de un lado a los servidores públicos, ¿no? Sí, la eficiencia administrativa también va ligada con respecto de los ingresos del Ecuador y tenemos que reconocer que el Ecuador desde el 2014 su segundo ingreso más importante después del petróleo ha sido el préstamo. Entonces Ecuador sigue prestando y sigue prestando. No vamos a obtener una eficiencia en la administración pública cuando la administración pública, por ejemplo, le debe a los proveedores, le debe a sus cooperantes. Entonces es muy complicado lograr eficiencia cuando un proveedor, por ejemplo, se siente que está trabajando sin gas, sin oxígeno económico, entonces no vamos a tener eficiencia administrativa si no hay recursos en el Estado. Abogado, también se hablaba un poco del gasto público, que este se iba a reducir. ¿Qué es lo que usted cree que el primer mandatario deberá hacer con este monto que se reduce? Bueno, yo no creo que logre hacer una reducción significativa con estos 5.000 desempleados, porque insisto, no ha existido una supresión de partidas. Lo que entiendo yo es que estos puestos van a ser probablemente llenados, quizás no todos los 5.000, pero en una gran parte van a ser llenos. El problema del Ecuador es la falta de liquidez. Por ejemplo, el Ecuador ahorita tiene un desfase de 3.700 millones de dólares que está esperando casi de rodillas de que el Fondo Monetario Internacional suelte esos 4.000, 5.000 millones de dólares que están en el cronograma de créditos. Sin ese dinero va a ser muy complicado que nuestro país pueda avanzar. Más bien, si no logramos tener una inyección económica, lo que podría ocurrir aquí es una creciente molestia en los sectores populares y por ahí podríamos ver que las calles se puedan calentar un poco. La fusión de los ministerios está bien coordinada. Por ejemplo, haber fusionado el Ministerio de Obras Públicas con Vivienda, el Ministerio de Deportes con Cultura. ¿Están bien hechas estas fusiones? ¿Se pensó bien? ¿La pegó el gobierno con estas fusiones? Bueno, ese es un desafío que el gobierno tiene que demostrar. Porque si usted revisa, por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas, no ha sido eficiente en la actualidad. Usted ve que las carreteras de Manabí están completamente desatendidas, además de que el gobierno ha hecho un paneo o ha hecho una especie de catastro para saber cuántos kilómetros son los que deben de ser intervenidos. Y usted dice, no es eficiente con esta responsabilidad. Y ahora se le entrega otra responsabilidad, pues no estamos con mucha fe con respecto de la eficiencia. Abogado, también veíamos que el presidente Daniel Noboa en una reciente entrevista en un medio guayaquileño dio a conocer que va a convocar nuevamente a consulta popular para diciembre, será el próximo 14 de diciembre. ¿Cuál es su criterio y posición ante esto? Bueno, esa consulta popular es una obligación. Recuerde usted que cuando fuimos consultados ya con respecto de las bases militares, esto necesita ser ratificado a través de un referéndum aprobatorio, que es lo que va a ocurrir en diciembre. Lo que sí debería es de no solamente aplicarse ese tema, sino de una vez resolver todos los temas, porque poner en marcha un proceso electoral cuesta mucho dinero. Entonces debería de optimizarse ese recurso para que todos los temas que necesitan ser avalizados en el referéndum aprobatorio podamos de una vez hacer un solo gasto. Pero es necesario. Recuerde usted que ya venimos de un proceso electoral en donde ya se le preguntó a la gente y ahora necesitamos aprobarlo en el referéndum. Abogado, ¿algo más que sea importante mencionar en cuanto a lo que estuvimos conversando esta mañana de la Ley de Integridad y ahora sobre su criterio frente a la consulta popular que se va a realizar el próximo 14 de diciembre? Bueno, la educación ética es una necesaria tarea que tenemos los ecuatorianos. Yo insisto, nuestro problema no ha sido falta de ley,
porque hemos caminado por diferentes tipos de pensamientos, doctrinariamente hablamos de diferentes tipos de constituciones. Hoy estamos en el garantismo, estamos en el neoconstitucionalismo y necesitamos ser preguntados, pero también aquí necesitamos una responsabilidad ulterior de cada uno de los votantes. Esto no se trata de pasiones, porque resulta que hoy la discusión entre familia, entre amigos, sigue siendo sobre pasiones y no sobre la realidad. No miramos objetivamente ese resquicio de luz de posibilidades que tenemos los ecuatorianos para hacer ese país con el que soñamos. Seguimos todavía muy apasionados, como que si esto fuera de fútbol, Barcelona, MLE. Alguien, incluso viendo evidencias de cosas negativas, termina aprobando las cosas negativas por la pasión. Alguien decía, es como que cuando pierde Barcelona, pierde Melé, no deja de ser barcelonista. Acá no se trata de ser apasionados por una línea política. Necesitamos apasionarnos por nuestro país, por la tricolor. Los colores de los partidos políticos y las banderas solo son para las elecciones. Una vez que termina el proceso electoral, deberíamos de ponernos una sola camisa, que es la tricolor. Listo, abogado, fue un gusto haberlo tenido en nuestro espacio de entrevista Manavisión Plus de 8 a 10 horas. Vamos a seguir nosotros desarrollando información en cuanto a la convocatoria que ha hecho el presidente Daniel Noboa a las urnas nuevamente el próximo 14 de diciembre. Un gusto, abogado, le dejamos para que pueda despedirse de la audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio comunicacional importante. La población debe de ser informada y ustedes hacen esto que es un derecho, que incluso está en el catálogo de derechos humanos, el de informar y el de ser informado. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, abogado. Nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos.